Vamos a seguir con la explicación de nuestro tema y más adelante voy a seguir contestando las preguntas. Me suelen preguntar, y yo misma antes de estudiar a fondo este tema, y decía yo, pero ¿será que nosotros no vamos a saber cuándo va a suceder el rapto? ¿Vamos a saber o no vamos a saber? Ahora vamos a ver quiénes van a saber y quiénes no van a saber cuando se acerque el momento del rapto. ¿Quiénes no van a saber? Y eso es lo que dice en Mateo. Cuando se le pregunta al Señor cómo iban a hacer ese tiempo, dice él, será más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice también después en Tesalonicenses Pablo, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Según estos dos pasajes de Mateo y Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 5, nosotros deducimos algo. ¿Quiénes no van a saber del rapto? Los que no van a saber van a ser la gente que le rechazó a Jesús. Aquel que no nació de nuevo, aquel que no entiende y que necesita en su corazón la vida de Cristo. O sea, así como dice la Biblia, el impío, ese no va a entender. Ese va a decir, en la vida loca, ya farreá, tú ya mendá, ya divorciá, ya carúa, tú, era tanto. Ese no van a saber. Y posiblemente va a suceder como en esas películas. Mira una de esas películas de ovnis, de platillos voladores, extraterrestres. De repente, adopción, inclusive hay una palabra para eso, adopción. Que vienen así los ovnis y le lleva a las personas. Les lleva hacia arriba para sus experimentos y le usan como ratón de laboratorio. Y yo creo sinceramente, esta es mi opinión personal privada. Yo creo sinceramente que en el momento del rapto, cuando la iglesia del Señor suba, los que queden, los impíos, van a creer que extraterrestres vinieron a llevar a la gente. Porque millones de personas van a desaparecer. Imagínense un avión donde el piloto sea cristiano y sea nacido de nuevo. En el momento del rapto, él va a desaparecer, va a salir del avión. El avión puede caer en ese momento si el copiloto no se va tan bien. Es lo que hay posibilidad de que se salve, ¿verdad? Entonces, millones de personas desaparecen y todos los niños desaparecen del planeta. Explicación lógica que las personas que no conocen la Biblia o que no porque no quieren conocer es que extraterrestres se llevaron a la gente. Ellos no van a entender el momento. Ahora, ¿quiénes sí vamos a entender ese momento? Dice Pablo siempre en Tesalonicenses, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Veas ahí se ha traducido. ¿Para quién va a venir como ladrón? Para el impío, para aquel que no tiene discernimiento y entendimiento espiritual. Pero para nosotros que sí tenemos entendimiento espiritual, sí vamos a saber el tiempo, el momento exacto del rapto. Porque dice, nosotros no estamos en tinieblas, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice también Pablo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Traducido, Pablo está diciendo acá, nosotros tenemos dos opciones. Permanecer despierto significa velando, significa agarrándonos del Señor, permanecer en su palabra, vivir en un sistema de oración y de búsqueda de Dios. Ya pillé teta voy en qué momento va a ser el rapto. Pero el cristiano, nacido de nuevo, que se descuidó, que descuidó su comunión, que no está agarrado de Dios. Pablo, ¿qué dice de ese? No pillamos ahí en el momento del rapto, pero OJBI. Porque dice en el versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. El nacido de nuevo, ya sea que esté velando o esté durmiendo, espiritualmente hablando, se va con él.
se va con el Señor. Si está durmiendo, o pillata, tapen, tema pillata la vaya, ojo, maina. Pero no se queda porque es nacido de nuevo. Entonces ahí está nuestra seguridad y nuestra esperanza bienaventurada. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, no depende de lo que nosotros podamos hacer. Depende de la gracia de Dios, y mientras nosotros confiemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y tratemos siempre de permanecer en Él, nosotros vamos a saber el momento. Otro ya es súper mito cristiano, es que Jesús no sabe el momento. Cuando Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, era en Mateo 24. ¿Por qué Jesús dijo esto? Él estaba limitado en su condición de hombre. Él había dejado su condición, sus poderes, toda su autoridad y su gloria de segunda persona de la Trinidad, del Verbo. Al hacerse carne, Él baja como hombre igualito que nosotros. En ese momento, Él no sabía cuándo iba a ser el rapto, porque Él estaba hablando como hombre. Pero después de su glorificación, muerte, resurrección y glorificación, y en Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, es clarísimo que el Señor sí sabe. Y por supuesto, Él es Dios. Como pico, Él va a estar en el cielo, va a ser Dios, no hay como hay. ¿Qué dice en Apocalipsis 22? Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 17. El espíritu y la esposa dice ñandé, la iglesia, y no somos la esposa del Señor, dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y dice, en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Y termina el libro de Apocalipsis con las siguientes palabras. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es clarísimo que el Señor sabe ya el tiempo de su venida. Simplemente por lógica, sabiendo que es Dios, que Él recuperó toda su gloria al subir al cielo y ser glorificado, ¿cómo podemos pensar que ni el Señor sabe? Y porque a veces cuando quitamos un versículo fuera de su contexto y no comparamos con todo el contexto de la Sagrada Escritura, salimos de repente con eso nuestros mitos cristianos, ¿verdad? Así que sí, nosotros vamos a saber si estamos velando. El Hijo de Dios, la hija de Dios que no está velando, no pillamos ahí, pero JB. El Señor sí sabe. Y Él dijo, sí, yo vengo en breve. Vamos a escuchar música y después volvemos.